Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Coca, de Clínica Médica, y les voy a contar una clase sobre trastornos de sueño. Bueno, como definición, los trastornos de sueño son problemas relacionados con dormir, incluyen dificultades para conciliar el sueño, permanecer dormido o quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado o algunas conductas anormales durante el sueño. Existe una clasificación que es la clasificación internacional de los trastornos del sueño, que es el sistema de clasificación más utilizado. La tercera edición es la que está vigente e incluye 7 categorías. El insomnio, los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, los trastornos centrales de hipersomnolencia, los trastornos de ritmo circadiano, de sueño vigilia, parasomnias, trastornos del movimiento relacionados con el sueño y otros. Vamos a hablar de algunos de los más importantes. El insomnio crónico o agudo puede ser de inicio o de mantenimiento del sueño. Tiene que existir oportunidades y circunstancias adecuadas para dormir y tienen que existir también consecuencias diurnas como resultado de los síntomas del insomnio. Los criterios diagnósticos son síntomas al menos 3 veces por semana durante un periodo de 3 meses o más. Y hay que considerarlo solo cuando el insomnio es realmente significativo en la vida del paciente que requiere una evaluación y tratamiento adicional. Bueno, en cuanto al tratamiento, siempre iniciamos con la modificación de los hábitos y la terapia cognitiva. Hay que establecer una hora estable para acostarse y despertarse todos los días. Hay que reducir el tiempo en la cama para aproximar el total de horas de sueño estimado. Hay que utilizar la cama solo para dormir y tener relaciones sexuales, dormir solo cuando tienen sueño y levantarse de la cama si presenta ansiedad mientras no puede dormir. La higiene de sueño incluye evitar sustancias también que interfieren con el sueño, medicación, cafeína, drogas, alcohol. Evitar las siestas también para maximizar el impulso del sueño y optimizar la comodidad del entorno para el sueño. Después, por otro lado, en la terapia, los efectos cognitivos abordan los pensamientos ansiosos y catastróficos asociados con el insomnio y las expectativas inapropiadas sobre las horas de sueño. Tratamiento farmacológico, hay muchos grupos de fármacos, los principales son las benzodiazepinas, y bueno, tenemos por otro lado los hipnóticos no benzodiazepínicos, que son de similar eficacia hipnótica, no tienen efecto ansiolítico ni relajante, tienen vida media corta y no producen tolerancia. Se prefieren sobre todo para el insomnio de iniciación o conciliación. Se tienen que utilizar por tiempos breves y evitar la suspensión brusca. Ejemplos de ellos son el Zolpidem, se puede iniciar de 5 a 20 miligramos antes de dormir, puede dar somnolencia, mareos, molestias gastrointestinales. La sopiclona, en esas dosis, que puede dar sequedad bucal y sabor amargo, y la esopiclona también en 2 miligramos. Después las benzodiazepinas, que son los más utilizados, reducen la latencia del inicio del sueño, disminuyen despertares y difieren entre sí por los grados de liposolubilidad. De ello depende, digamos, el inicio del efecto, la duración. Hay que siempre optar por la menor dosis y el tiempo de administración. Para el insomnio de conciliación se prefiere el lorazepam de 2 a 4 miligramos 2 horas antes de dormir. Este fármaco es el más seguro para los ancianos, cirróticos o pacientes con insuficiencia renal. De segunda opción está el midazolam de 7,5 a 15 miligramos, alprazolam de 0,25 a 0,5. Para el insomnio matinal, que sería el de mantenimiento, flunitrazepam de 1 a 4 miligramos, bueno, según de donde se lea la evidencia, el que más utilizamos es clonazepam de 0,25 a 0,5 miligramos media hora antes de dormir. Después tenemos los antidepresivos sedativos, que se utilizan dosis más bajas que las dosis antidepresivas. No están tan indicados en este caso del insomnio porque tienen otras reacciones adversas más importantes. Se pueden utilizar en casos de depresión concomitante o alguna comorbilidad que requiera esta medicación. Los que más usan son amitriptilina de 10 a 25 miligramos, trazadona 25 a 100 y mirtazapina de 7,5 a 15 miligramos. O sea, esas serían las dosis para insomnio. Después los antihistamínicos, que son eficaces en la inducción del sueño, pero tienen efecto matinal residual, o sea, somnolencia posterior. Los ancianos hay que tener mucha precaución porque pueden producir cuadros confusionales. Los ejemplos serían difenhidramina de 50 miligramos antes de dormir y hidroxicina 2 horas antes de dormir. Hay que siempre tener en cuenta que hay que realizar una monitorización del tratamiento, hacer
un descenso progresivo para no retirar bruscamente la medicación, y siempre tratar de que los tratamientos sean cortos, incluso en el tratamiento del insomnio crónico. Se hacen por periodos. Bueno, y en el de corto plazo, que suele ser un poco más agudo, los mismos criterios, solamente que los síntomas duran menos de 3 meses. En general está relacionado a un factor estresante que está viviendo el paciente: divorcio, exámenes, separación, mudanzas. Bueno, digamos que el insomnio tiene que tener importancia de clínica, igualmente que en el crónico, pero en general se resuelve espontáneamente cuando se resuelve el factor estresante, o cuando el paciente puede adquirir habilidades para afrontar el factor estresante. Además, cuando es muy importante, no con tanta evidencia, pero se puede utilizar un ciclo corto con benzodiazepinas. Después tenemos los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, que los caracteriza una respiración anormal en el sueño. Puede darse en adultos como en niños. Los principales son síndromes de apnea central del sueño, la apnea obstructiva del sueño, los trastornos de hipoventilación relacionados con el sueño y la hipoxemia relacionada con el sueño. Bueno, como un asterisco: roncar sin compromiso asociado a las vías respiratorias, que tenga alteración del sueño u otras consecuencias, es normal, salvo cuando los ronquidos son intensos o existen apneas, que sería el caso del SAOS. Bueno, el SAOS es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se caracteriza por apneas obstructivas, hipopneas y o despertares relacionados con el esfuerzo respiratorio. Esto se causa por el colapso repetitivo de las vías respiratorias en el sueño. Es el más frecuente, se da mayormente en hombres y aumenta con la edad, es mayor en afroamericanos y asiáticos. Según la definición, que bueno, ya la voy a describir un poquito más adelante, si se utilizan 5 o más eventos por hora, sugiere una tasa de 936 millones de personas en todo el mundo con el diagnóstico de SAOS leve a grave, y 425 millones de personas con un SAOS moderado a grave. Y estos son datos entre 30 y 69 años. Los principales factores de riesgo son la edad adulta, la obesidad, sexo masculino, anormalidades craneofaciales, retrognatia, por ejemplo, y de las vías aéreas superiores también. Otros menos importantes son el tabaquismo, tener historia familiar, congestión nasal. Se asocian muy frecuentemente a otras comorbilidades, como la hipertensión, la enfermedad coronaria, la fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva, ACV, diabetes, disfunción cognitiva, trastorno del estado de ánimo. Eso quiere decir que todos estos pacientes tenemos que poder sospecharlo o realizar algún screening. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con la polisomnografía. Como definición, se tienen que encontrar 15 o más eventos respiratorios obstructivos por hora, incluso en ausencia de síntomas asociados o de las comorbilidades, las que mencioné previamente. Si existen estas comorbilidades, insuficiencia cardíaca, FA, todas las mencionadas, o algún signo o síntoma que incluye somnolencia excesiva, fatiga o insomnio, el diagnóstico se hace solo con 5 eventos por hora. Y también existe la prueba de apnea del sueño en el hogar, que bueno, es supervisación por algún familiar, que mide el índice de alteración respiratoria según el tiempo de registro. Esto puede subestimar mucho los eventos de ellos. Bueno, el tratamiento se hace con el diagnóstico confirmado, principalmente la modificación de factores de riesgo, descenso de peso, ejercicio, evitar la posición supina para dormir, suprimir el consumo de alcohol y evitar medicamentos depresores del sistema nervioso, como las benzodiazepinas, que son muy frecuentemente utilizadas. Y por otro lado, el CPAP se recomienda en todo paciente diagnosticado. Implica el mantenimiento de una presión transmural faríngea positiva, de modo que la presión intraluminal exceda la presión circundante. Eso quiere decir que evita que colapse, digamos, la presión continua evita que colapse la vía respiratoria y de esa manera se genere la hipoxemia. Es importante que este tratamiento, una vez indicado, tiene que hacerse un seguimiento, habitualmente lo hacen los neumonólogos. Bueno, como screening, esto es un cuestionario que se autoadministrado, lo podemos realizar nosotros, el Stop and Questionnaire, que también lo podemos utilizar los clínicos en la valoración preoperatoria para tener un riesgo aproximado de SAOS. ¿Cómo se interpreta? Hasta 2 puntos es de bajo riesgo, de 3 a 4 intermedio, y más de 5 es de alto riesgo. Entonces, en base a estos riesgos, nos da una idea de qué paciente tenemos y qué terapéutica se puede aplicar.
También como screen se utiliza la escala de somnolencia de Epworth, que bueno, esto habla de la calidad del sueño, digamos, y justamente los microdespertares lo que generan al otro día es el paciente somnolento. Acá tenemos, bueno, la escalita esta se interpreta con más de 8 puntos, es leve, entre 9 y 15, moderado, y más de 15, grave. Bueno, los trastornos centrales de hipersomnolencia. El síntoma principal es una somnolencia diurna. Hay que descartar los trastornos del sueño o ritmos circadianos desalineados. La somnolencia excesiva se define como episodios diarios de una necesidad irreprimible de dormir o lapsos de sueño durante todo el día. Están las narcolepsias tipo 1, tipo 2, la hipersomnia idiopática, síndrome de Klein-Levin, hipersomnia debido a un trastorno médico o debido a un medicamento o sustancia. Después están los trastornos del sueño despierto o del ritmo circadiano. Se deben a la alteración del sistema circadiano o desalineación entre el entorno y el ciclo sueño-vigilia. ¿Cómo se define? Tiene que haber un patrón crónico recurrente en la alteración del ritmo sueño-vigilia por una alteración en el sistema del tiempo circadiano endógeno y el horario de sueño-vigilia deseado o requerido. Una alteración del sueño y la vigilia, insomnio o somnolencia excesiva, angustia o discapacidad asociada, y todos los trastornos excepto el trastorno por desfase horario requieren una duración de los síntomas de al menos 3 meses. Los trastornos por turnos de trabajo y el trastorno por desfase horario son los más comunes, pero no siempre suelen recibir atención médica. El trastorno de fase de sueño, vigilia tardía, son horas de sueño y vigilia que se retrasan, o sea, es la dificultad para conciliar el sueño cuando se acuestan y se despiertan más tarde en la mañana. Esto es muy frecuente en los adolescentes y adultos jóvenes. El trastorno avanzado de la fase de sueño-vigilia son sueño y vigilia temprano, y es más probable en adultos mayores, son los viejitos que se duermen a las 7 de la tarde y se levantan a las 5 de la mañana. El trastorno del ritmo de sueño-vigilia irregular, que no hay un ritmo circadiano definido y puede asociarse a enfermedades neurodegenerativas. Son algunos síntomas a veces iniciales en enfermedades como Alzheimer, Parkinson y la enfermedad de Huntington. Bueno, el tratamiento de estos se puede utilizar la melatonina, que se utiliza 2 miligramos una vez al día, 1 o 2 horas antes de acostarse, y siempre después de haber comido algo. Esta dosis puede mantenerse durante 13 semanas como máximo. Se utiliza sobre todo para los trastornos tipo jet lag, que son los viajes transmeridionales, el insomnio por cambios horarios laborales, y puede considerarse en algunos pacientes ancianos. Las parasomnias, bueno, son eventos físicos indeseables, que son movimientos complejos, comportamientos o experiencias, que pueden ser emociones, percepciones, sueños, durante la entrada al sueño o durante los despertares en el sueño. Los comportamientos observados pueden ser más complejos y pueden tener más propósito que la actividad estereotipada. Se clasifican en relacionados con movimientos oculares no rápidos y movimientos oculares rápidos. Hablar dormido es una variante normal y puede ocurrir en algún momento en cualquier persona sin ser patológico. Los trastornos del movimiento relacionados con el sueño son movimientos estereotipados simples que perturban el sueño. Los pacientes pueden ser conscientes o no. Es necesario que haya insomnio, somnolencia diurna, fatiga, para diagnosticar un trastorno del movimiento relacionado con el sueño. O sea, tienen que afectar negativamente el sueño o la función de la persona al otro día. El síndrome de piernas inquietas está en este grupo, y las disestesias durante la vigilia también son el síntoma principal. Bueno, acá una diapo son todos los que existen, de los más frecuentes el síndrome de piernas inquietas, trastorno periódico del movimiento de las extremidades, los calambres, el bruxismo, las mioclonías, hay un montón, los primeros son los más frecuentes. En algunos casos la videopolisomnografía con electroencefalografía extendida puede utilizarse cuando hay una historia atípica o cuando hay algún síntoma que sugiera algún trastorno neurológico, sobre todo añadido, o cuando los movimientos son, digamos, tienen riesgo de ser autolesivos. La estrategia de manejo varía según el tipo de movimiento o comportamiento y la frecuencia y la gravedad. Los movimientos simples, como los indicios náuticos, las mioclonías, y los que ocurren con muy poca frecuencia no necesitan tratarse. La terapia farmacológica se utiliza para los trastornos del comportamiento del sueño REM.
Y en todos los casos hay que asesorar a los pacientes sobre los factores de provocación comunes, por ejemplo, corregir la privación de sueño, el alcohol, el entorno seguro para dormir, siempre las medidas higiénicas del sueño. Bueno, de los más frecuentes está el síndrome de piernas inquietas, que es trastorno de movimiento que se caracteriza por una necesidad desagradable e incómoda de mover las piernas, que ocurre durante periodos de inactividad y sobre todo en la noche. Se alivia transitoriamente con el movimiento. Durante el sueño, la mayoría de los pacientes tienen movimientos de las extremidades, también, que son movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño. Puede o no estar asociados a despertares. Es más frecuente en europeos, en mujeres más que en hombres y sobre todo en edad avanzada. También se utiliza, también en embarazo es frecuente. Los factores de riesgo son la historia familiar, bajos depósitos de hierro, la uremia, las neuropatías, enfermedades medulares, el embarazo, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson. El tratamiento, la selección de la terapia depende sobre todo de la enfermedad, de la edad, de las comorbilidades, por ejemplo, si tienen dolor, depresión, si tienen enfermedad renal crónica, si tienen antecedentes de trastornos del control de impulsos, y también de los efectos secundarios de los fármacos. El objetivo de la terapia es, digamos, mejorar la calidad de vida y la función diurna. Bueno, inicialmente, como en todo, las estrategias de comportamiento basadas en experiencia clínica, sobre todo, hay muy pocos ensayos aleatorizados, pero bueno, se sugieren actividades de alerta mental, trabajar en una computadora, hacer crucigramas en momentos de descanso, de aburrimiento, o sea, no estar tirado en la cama, evitar factores agravantes y considerar la retirada de medicamentos posiblemente predisponentes, los que los voy a nombrar más adelante, ejercicio regular moderado, una prueba de abstinencia a la cafeína y al alcohol, y para los síntomas, caminar, andar en bicicleta, remojar las extremidades afectadas, masajear las piernas, incluida la compresión neumática. Y efectos secundarios de medicamentos, antidepresivos, neurolépticos, antieméticos, como incluso el Reliberan, que se utiliza un montón, y los antihistamínicos sedantes, pueden contribuir al síndrome de piernas inquietas o al empeoramiento de los síntomas. Como alternativa, por ejemplo, el bupropión es el que puede tener menos reacciones de este tipo. Bueno, terapias complementarias y alternativas, también hay muy poca evidencia, pero bueno, se puede recomendar yoga o acupuntura por no ser tan invasivos. Y se está estudiando ahora técnicas de neuroestimulación no invasivas. Tratamiento farmacológico, bueno, tenemos los agonistas dopaminérgicos, pramipexol y erlopirinol, bueno, acá están las dosis, o sea, habitualmente son entre 1 y 3 horas antes de dormir, y bueno, dice el día, cuánto tardan, digamos, en hacer efecto, habitualmente entre 2 a 3 días. Después tenemos por otro lado los alfa-2 beta, los ligandos del canal de calcio alfa-2, que son gabapentin y pregabalina, que los usamos mucho en estas dosis. Sobre todo esto también puede ser en los pacientes con dolor crónico o con neuropatía. Y bueno, algunos de estos necesitan ajuste en insuficiencia renal, por ejemplo. Y por último, acá tenemos un algoritmo que está muy bueno, que bueno, inicialmente cuando tenemos un paciente que sospechamos síndrome de piernas inquietas, tenemos que hacer un laboratorio, ver cómo está el hierro, si la ferritina está disminuida, se puede hacer diagnóstico. En los pacientes con enfermedades inflamatorias se puede utilizar el porcentaje de saturación como un valor más objetivo. Si la ferritina es menor a 75, bueno, se puede hacer reposición de hierro y, bueno, también considerar causas de malabsorción. Si tiene aún así síntomas, bueno, sí, acá del otro lado hay que tratar los factores concomitantes, obesidad, si tiene depresión, si tiene inestabilidad, si tiene ropirinol, pramipexol, se tienen que, bueno, se pueden utilizar hasta 2, digamos, medicamentos, y si no se acá también baja dosis de opioides o benzodiazepinas. Bueno, esta es la bibliografía, para que puedan ver un poco, y espero que les sirva. Y nada más. Muchas gracias.